Bueno, le he dado audio a Daniel porque hay una pregunta que yo pero la vi un poco más enfocada para él y como lo vi ahí entre los asistentes, pues además a lo mejor le pitaron los oídos porque habéis estado hablando bastante de él, ¿no? Pero es que estar orientados nos decía, cada año se diagnostican más casos. ¿Os informan de las posibles causas que puedan dar lugar al TEA? Bueno, que conste que si os informan de las posibles causas, bueno, Daniel, yo ya no te presento, o sea que, bueno, simplemente como salió esta pregunta y que creo que además puede ser bastante recurrente, ¿no? Que cuál es la causa del autismo. Si quieres ahí, así como un atraco, contarnos algo. Bueno, a ver, el tema de las causas del autismo es una cosa que afortunadamente cada vez más a día de hoy se está empezando un poco a abandonar el foco de buscar la causa del autismo, porque lo que sabemos realmente es que esto es multicausal, que tiene un alto componente genético y que prácticamente va a ser imposible, es un callejón sin salida totalmente, el intentar averiguar una causa, porque además el foco que se ha puesto siempre en buscar la causa muchas veces, a veces conlleva inevitablemente también a un aspecto ético, moral, ético, oye, si encontramos causa podemos evitarlo. Es decir, hablan de eugenesia prácticamente, ¿no? Entonces, pero afortunadamente no solo estamos lejísimos de eso, sino que va a ser totalmente imposible. Es decir, el autismo es una condición del neurodesarrollo. Sabemos que tiene un alto componente genético, muy alto, y que evidentemente la genética y el ambiente están siempre entrelazadas y es igualmente casi imposible desentrelazarlos, por así decirlo, ¿no? Entonces, el problema de esto, sobre todo en la búsqueda recurrente de las causas, es que la prevalencia, los estudios de prevalencia van aumentando. Es decir, cada año parece más, ¿no? Yo os puedo dar una serie de datos que tengo por aquí, porque precisamente estoy preparando un curso de esto, y es que, bueno, pues se habla, pues, en el 2022 se habla de 1 de cada 100 por la Organización Mundial de la Salud, pero la APA en el 2013 ya hablaba de muchos más, de 1 de cada 88. Pero es que dependiendo de zonas, por ejemplo, en Corea del Sur se habla de 1 de cada 38 personas está en el espectro del autismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues no son ni vacunas, ni son cosas esparcidas por el aire, ni son al final el aumento de la prevalencia simplemente es que los mecanismos de detección son mejores y que también hay que ver un poco la fuente donde salen todos estos datos, ¿no? Por lo general, claro, no es un análisis a nivel mundial, evidentemente. De repente te vas a otras zonas y dices, oye, que esas zonas, ostras, 1 de cada 300, ¿por qué? Bueno, a ver, vamos a ver qué tipo de información sale de esas zonas. Bueno, es que apenas hay hospitales o apenas hay centros de diagnóstico. Hombre, ¿qué zonas, cómo va a salir ahí unos números similares, ¿no? Entonces está viendo que, claro, cada vez los mecanismos de detección son mejores y los datos de donde sostienen esta prevalencia utilizan mecanismos de detección más acertados. Entonces es evidente que va aumentando la detección, pero eso no es sinónimo a que haya más casos cada año, sino que se detectan más, que es distinto. Yo creo que igual que esa cifra no clásica de hablar de que de 3 de cada 4 eran varones, se está dando un vuelco tremendo a esto y ya se está hablando de proporciones 1 a 1, ¿no? Entonces, claro, lo que se está haciendo es que cada vez tenemos más datos y con esos datos cada vez esos números evidentemente son más elevados, ¿no? Como lo que hablaba antes Rebeca, ¿no? Que decía, bueno, mayoría neurodivergente, bueno, está por ver. Yo creo que de aquí a unos años, o sea, mayoría neurotípica, yo creo que está por ver, ¿no? Que de aquí a unos años vamos a darnos cuenta de que no es una minoría, que no estamos hablando de una población minoritaria, ¿no? Sino que cada vez hay más y que por eso, que afortunadamente cada vez los mecanismos de diagnóstico son mejores, son más eficaces, son más tempranos, aunque queda muchísimo que recorrer aquí todavía, y por eso están valiendo esos datos. Pero siempre que se hable de eso de la epidemia y los datos aumentan, pues simplemente es que hay que mirar un poquito más allá de las fuentes de esos datos para saber que simplemente pues se están detectando más casos porque se están registrando esos índices de prevalencia en muy buenos centros en los que tienen muy buenas medidas de diagnóstico. Por ejemplo, casi todas las medidas que salen de Estados Unidos salen de unos centros que están muy avanzados en cuanto a detección. Entonces, claro, evidentemente detectan más que en otros sitios, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque siempre esas cifras normalmente, en cuanto se habla de autismo, prevalencia y causas, suelen ser muy alarmistas, esconden intereses. El tema de las vacunas ya sabemos que fue un interés oculto.
tenemos que ir con muchísimo cuidado de cómo comunicamos la información, porque lo que hacemos es dirigir hacia la población, a la opinión general, hacia una cosa que evidentemente es falsa, ¿no? Entonces, causas, esto es multicausal, un componente genético muy grande, y el autismo ha estado ahí siempre. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, se detecta cada vez mejor y tenemos que seguir mejorando. Es decir, esta cifra va a ir aumentando, evidentemente, y yo me congratulo de ello. Todo lo contrario a lo que intentan estas informaciones, ¿no? De casi asustar a la población, ¿no? Así que nada, la razón simplemente es esa. Pues muchísimas gracias, Daniel. Perdona este atraco, pero bueno, me parecía importante. Muchísimas gracias. Ahí lo tenemos a Daniel ahí ya contratado. A vosotros. Gracias, Un placer. Daniel. Gracias. Un placer.